¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes. Sean bienvenidos todos. Estamos en este tiempo ya que aquí en el estado de Jalisco estamos con el botón de emergencia y pues por eso estamos haciendo esta transmisión en línea. Quiero darles la bienvenida a todos y al equipo que me ayuda aquí también a hacer la transmisión en línea. Bienvenidos todos, qué bueno que estamos aquí este domingo para aprender más de la palabra de Dios, para ver lo que Dios tiene que decirnos. Como cada semana nosotros buscamos en la iglesia, buscamos en congregarnos, no solamente adorar a Dios, sino también buscamos escuchar qué es lo que Dios tiene que decirnos. Así que yo te animo que ahí en tu casa, donde estás con tu familia, puedas tomar este tiempo para enfocarte bien y que todos puedan tener un lugar, a lo mejor de ahí con un cafecito, con un pan, algo que te acompañes, pero sobre todo que estés muy atento, porque estoy seguro que Dios quiere decirnos algo importante en estos días. Estos días son mucho de poner atención lo que Dios tiene que decir. Entonces quiero animarte que ahí desde tu casa, donde quiera que estés, ya sea aquí en el estado de Jalisco o fuera de Jalisco o en otro país incluso, que pongas atención, porque estoy seguro que Dios tiene algo para ti. Nuestros mensajes aquí en Vida son para darte esperanza y para hablarte acerca de un futuro glorioso con Dios, de un mejor mañana. Siempre queremos hablar acerca de eso. Hablamos la verdad que viene en la palabra de Dios y creemos que tiene poder para darnos libertad, para bendecirnos, para darnos gozo, y todo lo que la palabra nos puede dar en general es vida en abundancia. Muy bien, hoy tengo un mensaje muy padre. A mí me gusta mucho hablar sobre este tema y yo le he puesto al tema del día de hoy trabajo conjunto, y vamos a hablar de lo que es el cuerpo de Cristo. Vamos a hablar de la iglesia, específicamente de la iglesia. Entonces, antes de entrar en tema, yo quiero decir que algunas cosas que hemos enseñado ya con anterioridad y que sé que en algunas partes se está enseñando mucho también. ¿Qué es la iglesia? La Biblia nos enseña que debemos de congregarnos, y los creyentes, los seguidores de Jesús que se congregan, forman la iglesia. Y la Biblia nos describe también, esto lo menciona mucho el apóstol Pablo, dice que todos somos un cuerpo en Cristo y que somos miembros del cuerpo de Cristo y que somos interdependientes, es decir, dependientes unos de los otros, y que Dios nos formó así, de esta manera, que fuéramos dependientes los unos de los otros, para que nadie se quisiera dar la gloria para sí mismo o creer que es una persona que no necesita de los demás, un superhéroe. No está mal hacer cosas heroicas, hacer cosas que tienen que ver con la valentía que Dios nos pide, pero sí está mal creer que podemos vivir el cristianismo de manera aislada, sin congregarse, diciendo yo desde aquí voy a hacer mi iglesia y no necesito de los demás desde mi casa. No, hoy quiero hablar cuánto nos necesitamos los unos a los otros como iglesia. Hoy quiero hablar porque es tan importante servirnos los unos a los otros. También quiero decirte que es tan importante congregarse, aun aunque en tu estado, en tu ciudad, en tu país no haya oportunidad de congregarse como iglesia. Pero yo quiero decirte qué otras maneras se puede hacer la iglesia para estarse congregando. Porque no solamente nos podemos congregar en un edificio de 4 paredes que nosotros llamamos iglesia. No solamente se puede ahí, se pueden hacer más cosas para congregarse, y eso es lo que quiero estar hablando el día de hoy. Bueno, entonces solamente quiero repetir esto. La iglesia somos las personas. La iglesia no es un edificio. Nuestra cultura, nuestra sociedad, hemos llamado iglesia a los edificios, a los grandes templos, parroquias o edificios muy bonitos. Hemos llamado iglesia, pero no tiene que ver eso con realmente la iglesia. Eso es un edificio y son lugares, simplemente lugares donde tú y yo acostumbramos a congregarnos. Pero eso es lo que son lugares para congregarse.
la iglesia viene de personas reunidas. La iglesia son personas. La iglesia somos, la Biblia lo llama en el libro de Efesios, de Corintios, en Romanos, lo llama el cuerpo de Cristo. Entonces, quiero decirte aquí unos versos acerca de la iglesia, acerca del cuerpo de Cristo. Mira, para empezar quiero decirte algo sobre la iglesia antes de darte el primer verso. La iglesia no es cualquier organización. La iglesia no es cualquier organización, no es así como un grupo más, es como mi grupo de autoayuda, voy a ir a la iglesia porque es lo mismo. No, la iglesia es otra cosa, es muy diferente. No podemos decir que la iglesia es como tu grupo social donde tú te reúnes y con el círculo de gente que la pasas bien. No, la iglesia es más que eso. La iglesia es poderosa. La iglesia, tenemos un líder que es increíble y se llama Jesucristo, y la Biblia describe a Jesús como la cabeza de la iglesia. Entonces la iglesia no es cualquier organización. La iglesia debe ser la organización más poderosa sobre este planeta. Y cuando yo digo más poderosa me refiero a actos de justicia. La organización más poderosa en cuanto a actos de justicia. Y esta palabra de actos de justicia, quiero decirte lo que significa. Significa hacer la voluntad de Dios sobre esta tierra. Significa ayudar a los necesitados. Significa llevar el evangelio. Significa orar por los que necesitan de Dios, traer libertad a los cautivos. Yo no sé si recuerdas esa parte en los evangelios donde se narra que Jesús toma los rollos del profeta Isaías y en la sinagoga y lo empieza a recitar. Y él empieza a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y empieza a decir una lista de cosas. Eso es lo que la iglesia representa, lo que la iglesia debe de hacer como actos de justicia. Dice ahí: me ha enviado a sanar a los enfermos, a predicar el año agradable del Señor, me ha enviado a dar pista a los ciegos, y empieza a decir una serie de cosas que es lo que la iglesia debemos de estar haciendo en estos tiempos. Eso es lo que yo llamo que la organización más poderosa en actos de justicia de este planeta. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús como nuestro líder. Tenemos nuestro Señor Jesús, que no solamente murió en la cruz, sino que resucitó y vino un poder y autoridad sobre él sorprendente. Y esa misma autoridad y poder nos lo entregó a nosotros, la iglesia. Eso es lo increíble. Entonces, la iglesia no es cualquier organización, no es un grupo social. La iglesia tiene que ser una iglesia, un grupo poderoso, un grupo que hace oración, que se comunica con Dios. Ahora sí, déjame leerte esto de 1 Corintios 12:27. Todos ustedes en conjunto, y está hablando de los creyentes, de los que creemos en Jesús, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Entonces somos el cuerpo de Cristo. Entonces imagina a Jesús como Jesús y la iglesia, un cuerpo completo, la manifestación más grande de Dios que puede haber sobre la tierra. Y ese cuerpo está para bendecir a esta humanidad, para ayudar a aquel que no conoce de Dios, para hacer obras y actos de justicia. Voy a leer otro verso que está en Romanos 12, del 4 al 6. Dice así: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada una desempeña una tarea diferente, así sucede en la iglesia. Somos muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo, y entre nosotros hay una dependencia mutua. Este es un pasaje clave. Dice aquí: entre nosotros hay una dependencia mutua. Y luego dice: a cada persona Dios le ha concedido en su bondad el don de realizar cierta tarea. Somos un cuerpo en Cristo. Cada uno, dice,
desempeña una tarea diferente. Cada persona, Dios le ha concedido en su bondad el don de realizar cierta tarea. Entonces, esto es algo que, y yo siempre lo platico de esta manera: somos un cuerpo en Cristo. Acabamos de leer que somos interdependientes. No puede haber superhéroes como los de la película, como Rambo. Bueno, a lo mejor los que me están viendo no saben ya ni quién es Rambo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pensar en los Avengers. Aunque bueno, los Avengers pues trabajan en equipo, pero cada uno tiene su película. Y en su película, cada uno de ellos es el único héroe que salva al mundo. Los cristianos no somos así. Los cristianos, Jesús nos hizo interdependientes los unos de los otros. Dice la Biblia que a cada uno se le dio un don diferente. Se le dio una tarea que realizar diferente. Por lo tanto, nos necesitamos los unos a los otros. Y como yo te dije en el principio, de lo que quiero hablar aquí es que de la iglesia no solamente se tiene que ayudar el uno al otro dentro del edificio, no, se tiene que ayudar el uno al otro también fuera del edificio, fuera de lo que llamamos equivocadamente iglesia. El edificio le decimos iglesia, pero ya dijimos que esa no es la iglesia. La iglesia somos las personas. Entonces, Dios nos hizo interdependientes también fuera del edificio, porque es fácil y estamos acostumbrados, por cada vez que venimos a la iglesia los domingos o entre semana, estamos acostumbrados a que yo sirvo en la iglesia porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Sí, ¿en qué sirves? Pues mira, yo sirvo como maestro de los niños, dice una persona. Y puede decir otra persona: yo sirvo en la música, sirvo tocando el piano, sirvo tocando la batería, cantando, o yo sirvo en la producción, puede decir otra persona, o yo sirvo recibiendo a la gente. Y todo eso es bueno, pero ¿qué pasa cuando nosotros no podemos congregarnos como en estos tiempos? Y tú dices: bueno, es que yo sigo siendo parte del cuerpo de Cristo. Claro que sí, pero el hecho de que ya no estás dentro del edificio en este momento no quiere decir que dejas de hacer tu función. No quiere decir eso para nada. Simplemente que estás en otro lado, pero tienes que seguir llevando a cabo tu función, porque Dios te ha dado un don especial y una tarea especial para realizar en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se bendice a sí mismo, pero también interactúa con lo que está alrededor de él. A ver, lo voy a explicar más claro. Piensa en un cuerpo natural, y me estás, por ejemplo, viendo a mí, y esta es mi mano, y si me da comezón en la cabeza, mi mano va a ayudar y servir a mi cabeza, porque mi cabeza no aguanta la comezón, entonces me rasco. Si de pronto me golpeo la rodilla, otra vez mi mano, necesito de mi mano, y mi mano va a venir y va a ayudar mi rodilla, la va a sobar porque me duele. Si de pronto, no sé, las partes del cuerpo, como dice la Biblia, las que menos se ven, no puedo respirar bien, entonces ¿qué hago? Empiezo como, los pulmones son los que me ayudan a respirar, la nariz, todo esto me ayuda a que entre oxígeno a mi cuerpo, y ese oxígeno es llevado por todo el torrente sanguíneo y hace que mi cuerpo esté saludable. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo se sirve a sí mismo, sirve al mismo cuerpo, es lo que quiero decir. Cada parte, somos importantes para ayudarnos entre nosotros. Esto lo quiero llevar al plano de la iglesia. La iglesia tiene que bendecirse los unos a los otros. Ahora, el cuerpo de Cristo también está para ayudar a otros. Pero me voy a ir por partes. Dije, nos vamos a servir los unos a los otros dentro del edificio, pero también quiero que aprendamos el día de hoy a servirnos los unos a los otros fuera del edificio.
Y ahorita vamos a decir algunas maneras prácticas de servirnos fuera del edificio, porque tú puedes decir, es que ahorita no hay iglesia, y como no hay iglesia, pues yo no estoy sirviendo ahorita en la iglesia. Pero hay muchas cosas que podemos hacer entre la misma iglesia, pero fuera del edificio. Tú puedes visitar a las personas que son tu familia en la fe, que asisten a la iglesia regularmente, pero que ahora que no hay iglesia, tú puedes ir y visitarlos y puedes platicar con ellos en su casa, puedes llevarles un pastelito, puedes llevarles, si sabes que alguien de tus amigos de la iglesia está enfermo, puedes ir y orar por ellos, puedes ir y ver qué necesitan, qué les hace falta, o si Dios te pone en el corazón hacer algo por ellos, hazlo. Estoy hablando de ministrarnos o de servirnos entre nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, está otro plano. Todo el cuerpo de Cristo sirviendo a otras personas que no son de la familia de la fe, porque a eso también Jesús nos llamó, a predicar a aquellos que todavía no están integrados a la familia de la fe. Voy a seguir leyendo para ir avanzando y que podamos nosotros ir comprendiendo más el punto que quiero llegar. Jesús nos entregó todo su poder para servirnos los unos a los otros. Mira este verso en Colosenses 2:9, y te lo voy a poner en dos versiones para que nos quede bien claro el poder que tenemos y por qué la iglesia no es una simple organización. La iglesia es una organización la más poderosa en actos de justicia. En Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Y ustedes, al estar unidos a Él, están llenos de esa plenitud. Además, Él es la cabeza y tiene autoridad sobre cualquier principado o potestad. ¡Qué tremendo! Este verso está tremendo porque, número uno, nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, es literalmente Dios sobre la tierra. Y nos dice que nosotros, por creer en Jesús, hemos quedado unidos a Jesús, donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y se nos ha dado todo el poder y autoridad que Jesús tiene. Se nos ha dado a nosotros para que cumplamos el propósito de Dios. Primero, número uno, de servirnos entre nosotros como cuerpo de Cristo. Y número dos, de servir a otras personas para que se acerquen a Dios. Entonces lo voy a poner aquí en otra versión. Mira lo que dice en la versión del lenguaje actual. Cristo es completamente igual a Dios. Hablando de toda la plenitud del Espíritu Santo. Hablando de que Jesús muestra y se revela como Dios. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia nos enseña y nos dice en el libro de Juan, el capítulo 1, el verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando del verbo Jesús. Jesús, en el principio estaba Jesús, estaba con el Padre, pero Él también era Dios. Y luego dice, y el verbo se hizo carne. Jesús vino a la tierra. Entonces, dice Colosenses 2:9, en la traducción del lenguaje actual, Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Y luego dice, a ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Entonces, esto es lo que yo te digo. Jesús nos entregó todo su poder para que nos sirvamos los unos a los otros. Entonces, tal vez no hay reunión de oración, pero como te dije, tú puedes estar orando en tu casa con tu familia. El mismo poder que tú sientes en la reunión de oración puede manifestarse en tu casa. Necesitan solamente organizarse.
agarras la reunión en línea de oración, que hacemos la transmisión aquí los miércoles, y tú te pones a orar desde tu casa, y el poder de Dios puede ser derramado en tu casa, con toda tu familia, con tus hijos, con tus primos, amigos, con la gente que está ahí en tu casa. ¿Por qué? Porque el poder de Jesús habita en nosotros. Y si Jesús tiene autoridad sobre todo, principado y potestad, dice la Biblia, y está hablando de demonios que sirven para el enemigo, Satanás, dice que Jesús tiene todo poder y nos lo ha dado a nosotros. Nosotros tenemos autoridad de orar en nuestra propia casa y que poder sea liberado desde el cielo para bendecirnos a nosotros y librarnos de toda opresión del diablo. ¿Qué más podemos hacer desde casa? ¿Qué más puedo hacer? Como yo dije, puedes visitar personas de la iglesia, simplemente compartir los alimentos. Eso es hacer iglesia también. Un día te juntas con alguien, algún amigo de aquí de la iglesia, y compartes los alimentos, celebran un cumpleaños. Pero ¿qué hay que hacer? O sea, hay que llevar a cabo estas cosas. Hay que entender que es una manera de hacer iglesia. Cuando estás ahí juntándote con otra familia, con otros amigos de la iglesia, hay que hablar lo que la Biblia nos dice, hablar cosas buenas, hablar cosas que tienen que ver con la verdad, hablar cosas que son honorables. No hacer otra cosa como empezar a chismear esto, nada de eso. Nada de eso, es hacer iglesia. Hacer iglesia en casa, hacer iglesia cuando no se permite una reunión, hacer iglesia de esta manera, de una manera poderosa, porque seguimos siendo iglesia aunque estás ahí en casa. Muy bien, Él quiere que nos sirvamos dentro y fuera del lugar donde nos congregamos. Esto ya lo mencioné. Y dice Gálatas 6:10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y luego dice, en especial a los de la familia de la fe. En especial a los de la familia de la fe. Esto nos dice Gálatas 6:10. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo está diciendo, hagan bien por todas partes. Lleven de comer a los necesitados. Ayuden a los huérfanos. Ayuden a las viudas mayores. Ayuden a la gente que está enferma. Vayan y oren. Dice, pero ¿sabes qué? Siempre empiecen por los de la familia de la fe. Siempre empiecen por la iglesia. Como dije, el cuerpo, de pronto te duele la rodilla. Hay que sobar la rodilla primero antes de ir a sobar la rodilla de alguien más. Porque si no te atiendes tu rodilla primero, no vas a poder caminar para ir a ayudar la rodilla de otra persona. Primero se tiene que atender uno mismo para poder ser una bendición a aquellos que están o a aquellos que no son de la familia de la fe. Entonces, la Biblia es clara y nos enseña que somos miembros del cuerpo de Cristo y que somos interdependientes los unos de los otros. En este tiempo que ya ha pasado de pandemia, hace 4 meses, nosotros regresamos a actividades como iglesia, con ciertas limitaciones. Regresamos a la iglesia. ¿Y sabes qué? Muchas personas no volvieron. Y yo no estoy para condenarles ni juzgarles. Como he dicho siempre, tendrán sus razones. Pero yo sé que podemos hacer algo como iglesia. Y cuando digo de hacer algo como iglesia por aquellos que tal vez ya no regresaron, es ir y visitarlos, ir y compartir el pan con ellos. Si sabes que les hace falta algo, ve y ayúdales. Compra una despensa con 200, 300 pesos, llévalo. Si quieres más, está bien, lo que tú decidas. Y lleva una despensa y anímalos y diles, ¿sabes qué? Tú eres iglesia, eres parte de la familia de la fe. ¿Por qué te digo esto? Porque tal vez
mucha gente puede decir, no, es que no es responsabilidad de los líderes de la iglesia. Y tienes razón. Pero no solamente es la responsabilidad de los líderes de la iglesia, es responsabilidad de todo el cuerpo de Cristo. Porque somos un cuerpo y cada uno tenemos distintas tareas. Y si yo me agarrara a estar visitando cada uno, entonces no me quedarían tal vez fuerzas para poder hacer las cosas principales de los dones que a mí Dios me dio, como hablar ahorita en este momento, hacer mensajes o dirigir ciertos programas de la iglesia. Pero si cada uno de nosotros entendemos que tenemos tareas distintas y dones distintos y hacemos iglesia fuera del edificio, va a ser una bendición para toda la iglesia. Porque aunque yo no puedo ir a visitarlos a todos, pero tengo otros 5 dedos, a veces que tengo las manos ocupadas. ¿No te ha pasado que vas cargando algo y te da comezón en la pierna y con la otra pierna te rascas? Entonces tengo otros 5 dedos abajo, en el pie, otros 5 dedos en el otro pie. Hay muchas partes del cuerpo que simplemente están inactivas, que no están haciendo lo que Dios les pidió hacer. Recuerda, somos interdependientes los unos de los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. Si yo cierro los ojos y quiero andar sobre esta plataforma, seguro me voy a caer. Necesito los ojos, necesito mis oídos, necesito mis manos, necesito el pelo. A veces no lo necesito, a veces me lo corto todo, pero lo necesito. Necesito mis pies, porque si me falta un dedo, tú sabes, pierdo el equilibrio. Tengo que volver a aprender a caminar si me faltara un dedo. Necesito cada dedo de mis pies. Necesito mis tobillos. Qué feo se siente cuando traes un esguince en un tobillo. Somos interdependientes. Necesitamos hacer iglesia fuera del edificio. Necesitamos buscarnos en las casas. Necesitamos orar los unos por los otros, hablarnos por teléfono. No puede recaer todo el trabajo de la iglesia sobre una persona, o sobre 2, o sobre 3. No se puede. Este tiempo Dios te está hablando ahí hasta tu casa o donde tú estás en este momento y te está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que te pongas a hacer iglesia, quiero que te pongas a orar. Te di dones, te di talentos para que los uses, no para que los tengas guardados. Te di una tarea especial. Tú no trabajas individualmente, tú trabajas en conjunto como iglesia. Tienes mi poder, tienes mi autoridad, pero no lo estás usando. Quiero que lo uses. Eso es lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Quiero que uses ese poder, quiero que seas iglesia, quiero que hagas actos de justicia. Servimos en la iglesia, o sea, en el edificio, y también fuera de la iglesia, en nuestras casas. Vamos a leerte otros versos sobre esto. Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes y sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios, que cumplirá la promesa. Son 3 versos que voy a leer aquí. Este primero dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Luego el siguiente dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Se me hace bien importante. Hebreos 10:24 lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Fíjate bien lo que dice. Pensemos, o sea, hay que usar la creatividad. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. Voy a terminar de leer. Y luego dice, y no dejemos, el 25, de congregarnos, como lo hacen algunos, sino que animémonos
unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Yo estoy completamente seguro que su regreso está muy próximo. Y no podemos hablar de fechas porque mismo Jesús dijo que ni él sabía la fecha. Pero la temporada la conocemos. Y la temporada, así como las estaciones del año, el otoño, el invierno, podemos ver que está muy próxima la venida de nuestro Señor Jesús. Si lees esta parte de Hebreos, el 10:24 y el 25, a mí me impresiona lo que dice aquí en el 24. Dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor. Como yo dije, aquí dentro de la iglesia, dentro del edificio, pues hacemos actos de amor los unos por los otros. Pero mira, ten en cuenta esto: solamente es un día a la semana y solamente es hora y media en ese día. Lo que está diciendo aquí Hebreos no se refiere al día de reunión, se refiere a todos los días de la semana. Y aquí está diciendo el escritor de Hebreos, dice: piensa en las maneras que podemos hacer para motivarnos unos a otros a hacer actos de amor, hacer actos de justicia, hacer buenas acciones. Todos los días tenemos que estar buscando la manera de ayudar a alguien, de hacer que alguien se acerque a Dios. Y como yo dije hace rato, comenzando por la iglesia. Entonces, si tú te das cuenta que alguien de la iglesia está desanimado, ven y anímalo. Con la palabra, anímalo. Ora por él. Pero usemos lo que la palabra dice acerca de animarnos y de orar. Pensemos, leamos la Biblia y decimos: Dios, ayúdame a ser creativo. Ayúdame a pensar cómo voy a motivar a tal persona de la iglesia, a tal familia, a tal amigo. A lo mejor te puedes juntar con alguna familia de la iglesia y ver una película que tenga un mensaje de amor y de esperanza. En pocas palabras, un mensaje de Dios. Y con eso tú puedes motivar a alguien. Puedes, como dije hace rato, llevar un regalo, hacer oración, llevar una despensa. Simplemente ir y platicar con una persona, tomarse un café y ver cómo es la manera, dejar que el Espíritu Santo te hable, ver cómo es la manera que tú puedes ayudar a alguien. Ahora, también la Biblia nos enseña que después de ayudarnos nosotros, el cuerpo de Cristo, o sea, los de la familia de la fe, también busquemos ayudar a otras personas para que se acerquen a Dios. A otras personas que no son de la familia de la fe, pero queremos que sean de la familia de la fe, que se agreguen a la familia de Dios. Pero hay que orar, y como dice aquí en Hebreos 10:24, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Y luego dice: y no dejes de congregarte. Cuando dice no dejes de congregarte, recuerda, no solamente se refiere al edificio, porque ahorita no se puede, pero sí podemos congregarnos de estas maneras. Buscando a tu hermano, buscando a tu familia de la iglesia, de la fe. Esa es una manera de congregarse. A lo mejor, ¿sabes qué? Te fue bien esta semana en tu trabajo y a lo mejor te dan varios cupones y tienes mucha despensa en tu casa y no sabes qué hacer. Y tú te acuerdas de una persona que está desmotivada en la iglesia y le dice: oye, fulanito de tal, mira, tengo despensas y como tú me has acompañado otras veces a hacer ciertas cosas ahí en la iglesia, ¿me quieres acompañar? Quiero ir a tal colonia donde hay mucha necesidad y quiero repartir estas 3-4 despensas que tengo aquí. Eso es congregarse también, eso es hacer iglesia también fuera del edificio. Pero tiene que haber iniciativa tuya y mía de hacer algo, de pedir creatividad a Dios para que fuera de las 4 paredes podamos estar haciendo iglesia. Eso es bien importante. Mira lo que dice aquí, 2 Corintios 9:8, dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes,
Y luego dice, de manera que siempre, en toda circunstancia, dice ahí, en toda circunstancia, o sea, en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, abunde toda gracia sobre ustedes. Dice, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde entre ustedes. Si hay algo que Dios quiere que abunde entre la iglesia, es buenas acciones. Eso tiene que abundar entre nosotros. Entonces, yo quiero decirte esto, mira, estos tiempos son tiempos difíciles, sí, pero dice aquí la Biblia, en el libro de Corintios, que aún en tiempos difíciles Dios puede hacer que la gracia sobreabunde en nosotros. Aún en tiempos difíciles Dios tiene todo el poder para hacer que la gracia sobreabunde en nosotros. Pero esto es a los que le creen, a los que se activan, a los que se ponen las pilas para dar los pasos para dar los pasos necesarios de hacer iglesia dentro del edificio, fuera del edificio. Estas semanas de aquí en Jalisco, que hay botón de emergencia y que no podemos hacer reunión, vamos a estar trabajando aquí en el mantenimiento de la iglesia. Tú puedes, como miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia, venir y aportar tu mano de obra, tu trabajo aquí. O tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero cooperarme, o yo traigo comida, esto y lo otro. Tú puedes venir, y así mismo aquellos que nos están viendo y que tal vez están en otra iglesia aquí fuera de Jalisco o en el mismo Jalisco, tú puedes servir en tu iglesia de esa manera, sumándote como un voluntario en tu iglesia. Pero también fuera del edificio podemos hacerlo, y Dios quiere que en tiempos difíciles sobreabundemos en actos de bondad entre nosotros, la iglesia, y para aquellos que no son de la familia de la fe, pero que queremos que vengan a la familia de la fe. Muy bien. Y pongo yo aquí una frase, dice, desde luego somos influencia al mundo para que más se unan a la familia de la fe en Jesús. Colosenses 3:23 dice lo siguiente: cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Primera de Corintios 15:58 es un verso similar. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Es muy claro la palabra, dice: sí, nos hemos servido entre nosotros, el cuerpo de Cristo. Nos hemos ayudado entre nosotros. Hemos sanado nuestras heridas, nuestros dolores. Hemos recibido la dirección de Jesús, que es la cabeza, y seguimos haciendo que la familia de Dios sea fortalecida. Pero también la familia de Dios tiene la responsabilidad de brillar en la oscuridad. Entonces, cuando yo hablo de empezar a hacer actos de bondad, actos de justicia, y cuando yo digo fuera del edificio, y fuera del edificio entre nosotros, pero también digo entre los que no conocen, estoy hablando de lugares como tu centro de trabajo. Piensa en el lugar donde tú vas a trabajar todos los días. ¿Qué puedes hacer que haga la diferencia en ese lugar? La Biblia dice que tienes todo el respaldo de Dios, y que hagas todo en el nombre de Jesús, y que todo lo que hagas, lo hagas como para Dios. Entonces, si a ti te ponen una tarea en tu trabajo,
La Biblia dice, recuerda, acabamos de leer esto, que hagamos este tipo de cosas más cuando veamos que el día ya se acerca. Cuando la situación está difícil, son oportunidades que Dios nos pone muy claras de nosotros poder ayudar a alguien que no conoce de Dios. Son oportunidades tremendas que tenemos que agarrar. En tu centro de trabajo, donde tú sales a algún centro comercial a comprar tu mandado o tu despensa para la semana, donde tú vas al taller mecánico a reparar tu coche o a que te hagan un servicio para el coche, donde tú vas tal vez a comprar tu ropa, donde tú vas a tal vez hacer ejercicio a un gimnasio. Esos son los lugares donde nosotros podemos brillar. Esos son los lugares donde nosotros podemos hacer la diferencia. La Biblia dice, hagan actos de bondad. También nos enseña la Biblia que entre más actos de bondad hacemos, va a haber más personas que glorifiquen a Dios. Va a haber más personas que reconozcan a Dios como el proveedor, como quien hizo algo por ellos. Ellos van a decir, Dios no se ha olvidado de mí. Dios está pendiente de mí. Mira, me mandó tal persona. Y esta persona me ayudó. Me dejó una muy buena propina. O me trajo una despensa. Me regaló un pastel. O me hizo, qué sé yo, este presente. Me hizo este regalo que yo estaba necesitando y pidiéndoselo a Dios desde hace mucho. Tal vez en tu trabajo tú tienes la manera de bendecir a algún compañero tuyo de trabajo y tú puedes hacer algo por él en ese momento y nomás está en tus manos como dar una buena recomendación o hablar bien de él. Digo, sin decir mentiras, porque eso no está bien, pero que tú digas, que te pregunte tu patrón, que diga, oye, ¿a quién promocionarías tú para que suba el siguiente peldaño de los trabajadores que hay, y que tú fueras ahí como supervisor? Tú dices, ¿sabes qué? Esta persona la veo muy esforzada, dedicada a esto. Eso es obrar bien, es hacer actos de bondad. Deja que Dios te use donde quiera que tú andas. Entonces, solamente quiero repasar estos puntos para cerrar este tema. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y la Biblia lo llama la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos diferentes, dados por Dios. Dios no es repetitivo. Dios no hizo idéntico a una y a otra persona. Ustedes que están sentados ahí en casa, no son idénticos, son diferentes. Aún en la misma casa, son tan diferentes que Dios los hizo diferentes para que sean una bendición ustedes mismos ahí en la casa. Esas diferencias lo que hacen es enriquecer su familia, que sean una bendición en su propia familia. Entonces, somos cuerpo de Cristo, somos miembros de ese cuerpo de Cristo, somos interdependientes. Tenemos que hacer iglesia dentro del edificio, pero también fuera del edificio tenemos que hacer iglesia. Y no solamente tenemos que hacer iglesia fuera del edificio, tenemos que brillar con los que no son de la familia de Dios. Tenemos que brillar, que nuestra luz brille. Jesús mismo dijo que no se pone una lámpara debajo de una mesa. La lámpara se pone en lo alto de la recámara o del cuarto para que alumbre todo el cuarto. Y eso es lo que Jesús hace con la iglesia. Jesús bendice la iglesia, le da poder y autoridad. Número uno, primero, para que sea una bendición para ella misma, para que florezca, para que la gente vea y contemple a la iglesia y digan, wow, yo quiero ser parte de esa iglesia. Mira cómo florece todo lo que ellos hacen, mira cómo prospera, cómo crece, cómo son bendecidas esas personas. Son personas que no se quejan, son personas alegres, son personas que se ayudan los unos a los otros, que sobrellevan las cargas, que oran los unos por los otros. Por eso Dios, a través de Jesús, le dio esa gloria a la iglesia.
más que su gloria, le dio su poder y autoridad, le dio su Espíritu Santo. Porque es verdad, la gloria es para nuestro Señor Jesús. Es lo que quería decir más bien, es le dio su poder, le dio su Espíritu. ¿Para qué? Para que bendiga a todos los que están alrededor, sin luz, sin bendición de Dios, sin la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer: brillar, ayudarnos dentro del edificio y fuera del edificio. Y fuera del edificio, entre nosotros mismos, pero también entre los que no conocen de Dios. Así que te animo, vamos a hacer una oración. Ahí en casa que nos estás viendo este día, pon tus manos, papá, mamá, jefe de familia que estás ahí, abuelito, abuelita que estás ahí, pon tus manos sobre tus hijos, sobre tus nietos, y empieza a bendecirlos. Y empieza a declarar y dile: Dios, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Tengo una función importante en el cuerpo de Cristo, que es bendecir al cuerpo de Cristo, bendecir a la iglesia, no solamente dentro del edificio, también fuera del edificio, y no solamente la iglesia, sino los que no son parte de la iglesia todavía. Eso es lo que debemos de orar, y quiero que quede bien claro en tu mente, en tu corazón en este día, porque Dios quiere hacer una iglesia en estos días que pueda seguir siendo una respuesta a las personas allá afuera, una respuesta a la gente de la iglesia también, a la gente misma de la iglesia. Así que cierra tus ojos ahí. Voy a orar por todos ustedes. Voy a orar para que Dios nos ayude a ser la iglesia que necesitamos ser en estos tiempos. En estos tiempos donde el edificio es cosa no es prioridad. Las personas, la iglesia, somos prioridad. Siempre hemos sido por prioridad, pero a veces que Dios necesita recordárnoslo. Así que vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por estos tiempos, Señor, que nos hacen reflexionar acerca de cómo hacemos la iglesia. Gracias por estos tiempos que nos hacen reflexionar acerca de cómo vivimos como iglesia. Porque a veces decimos, no, ya no hay iglesia los domingos, ni entre semana, entonces me olvido de la iglesia. Y eso es una mentira del diablo, Señor, que nos ha hecho creer que la iglesia es un edificio, que nos ha hecho caer en la mentira y acomodarnos y no hacer nada. Pero la iglesia siempre va a estar, y donde quiera que esté uno de nosotros, seremos iglesia y seremos bendición para la misma iglesia y para la gente que no te conoce, Señor. Permítenos que estos días reflexionemos sobre qué estamos haciendo nosotros como iglesia, porque tú nos has enseñado en estos libros, en estas cartas del apóstol Pablo, que tenemos todo el poder para ser iglesia, para hacer buenas obras, para ser creativos, para motivarnos los unos a los otros, para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Señor, ayúdanos por favor a que podamos llevar a cabo el ser iglesia. Por favor, Señor, que no dejemos a un lado la gran labor que tú nos has dado como cuerpo de Cristo, porque sobre nosotros habita todo el poder y autoridad que te levantó a ti de entre la muerte y te hizo vencedor a ti, Señor Jesús, sobre el enemigo. Así nosotros como iglesia, que usemos ese poder y autoridad. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada familia ahí en casa, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga y no se te olvide hacer iglesia entre semana.